Bueno, comenzamos con lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 3 del verso 1 al verso 21. Aquí vamos a estar mirando lo que es la conversación de Jesús con Nicodemo y vamos a ponerlo en plano desde ahorita. Ciertamente ya miramos en la clase pasada o en el video pasado, miramos el verso 13 al verso 25 de Juan, ¿verdad? Donde vemos y lo titulamos el testimonio inicial a los judíos o a los judíos en Jerusalén. Recordemos cuál fue el propósito de esto. Juan está hablando con Nicodemo y en el verso 13 en adelante Juan le está diciendo, le va a explicar con lujo de detalle cómo es que, ¿sí?, el Hijo del Hombre, esta persona que mismo Jesús está nombrando así, viene a salvar al mundo y va a mostrarle el amor de Cristo, perdón, el amor de Dios al mundo por medio de Cristo. Entonces, esa parte ya lo leímos la vez pasada. También comentamos y les sugerí que si podían tocar aunque sea un poco el tema de Juan capítulo 2 verso 23 y 25, donde habla de que Jesús conoce a todos los hombres. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a estar mirando el capítulo 3 del verso 1 al 22, va a tener un poquito más de sentido la conversación completa de Jesús con Nicodemo. La segunda parte que vimos la semana pasada o que vimos la vez pasada es Jesús respondiéndole después de dos intentos de explicarle a Nicodemo tres intentos de explicarle a Nicodemo el de nacer, esto de nacer de nuevo, esto de nacer de agua y espíritu, esto de poder ver y no tan solo ver, sino también entrar al reino de Dios. Bueno, este Nicodemo está escuchando a Jesús con atención y esa es la primera parte del testimonio inicial a los judíos en Jerusalén. Después de que Jesús termina de hablar con Nicodemo, este hombre, este principal de los judíos, va a ir y va a dar su reporte, ¿sí? Pero, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa primero? Es esta parte que vamos a mirar aquí. La primera parte de la conversación. Lo que parece que dejamos a un lado, pero que en realidad no lo dejamos a un lado, sino que vamos a complementar esto que va a ser el primer testimonio o el testimonio de Jesús mismo, ¿verdad? El primer discurso, perdón, el primer discurso de Jesucristo, hablando del nacimiento y también de la vida eterna. Ya tocamos lo de la vida eterna, perdón, pero ahora vamos a hablar del nacimiento. ¿Y esto a qué se refiere con lo del nacimiento? Es obviamente la regeneración del ser humano espiritualmente hablando. Empieza con identificando el escritor Juan el apóstol, empieza identificando a este hombre llamado Nicodemo, que es uno de los hombres de los fariseos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este mismo Nicodemo es el mismo Nicodemo que, obviamente, el mismo escritor Juan, pero en el capítulo 19, verso 39, vuelve a mencionarlo y dice que se vuelve a presentar ahí junto con José de Arimatea y hace le ayuda prácticamente en el capítulo 19 de Juan. Esto es prácticamente ya lo que es la sepultura de Jesucristo. El mismo día donde Jesús murió, tenían que tomar el cuerpo y sepultarlo, ¿verdad? Antes de que cayera el sabbat, antes de que cayera el día de reposo. Y ahí aparece Nicodemo, podemos tomarlo como referencia ahí en el capítulo 19, verso 39. Este Nicodemo del cual estamos hablando, un fariseo, un maestro, un hombre que me gustaría componerlo con ustedes de esta manera. Este fariseo, para que sepamos bien quién es un fariseo, qué es un fariseo, es un hombre, dice en mis notas, que formaba parte de un partido religioso puritano y eran sucesores de los Hasadín o los piadosos, ¿verdad? Que estos más o menos estamos hablando del siglo II antes de Cristo. 200 años
antes de Cristo, estamos hablando. ¿Sí? Acuérdense que hubo un silencio de 400 años antes de que Jesús antes de que Jesús se presentara como el maestro, ¿verdad? El hombre del cual estamos hablando aquí. Y que Juan el Bautista obviamente apareciera bautizando en agua, que era aquel que iba preparando el camino, ¿verdad? Este fariseo, este hombre que se presenta delante de Jesús, no era cualquier persona. Tomemos en cuenta eso. Este varón, este hombre de los fariseos llamado Nicodemo, era un hombre que observaba bien la ley, conocía bien la ley de los judíos. No tan solo la ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros del Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, sino que también cuidaba mucho lo que es las tradiciones escritas por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, también estos tenían una particularidad en referencia a otras sectas religiosas. Estos creían en la existencia de ángeles y demonios. Estos creían en la resurrección. Estos hombres fariseos, a diferencia de otras sectas que se mencionan también, pero que no se explican tanto y no se confrontan tanto, o Jesús mismo no los confronta tanto como a estos escribas o fariseos, que también se les puede llamar, ¿sí? Eran pocos en número, pero eran muy influyentes, ¿sí? Eran muy influyentes en la sociedad. La mayoría de ellos también eran muy rígidos y separatistas de género, dice, eran muy legalistas y arrogantes y menospreciaban a los demás. Jesús no criticó la ortodoxia de los fariseos, ni de sus enseñanzas, sino el orgullo y la falta de amor. Este tipo de hombre es el que se presenta a Jesús y le dice, Rabí, lo reconoce como maestro, dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué le dice sabemos? Porque obviamente este hombre no viene por sí solo, obviamente viene por voluntad propia, pero viene como mensajero, como a ver qué puedo yo a encontrar de este Jesús, y voy a ir y se lo voy a comentar a mis amigos, a mis colegas, a mis otros fariseos, porque este era un principal de los judíos, ¿verdad? Pero antes de seguir más adelante, recordemos también lo que ya ha pasado Jesús. Jesús, cuando llega el escritor a este punto, al capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 2, como había yo mencionado, Jesús conoce a todos los hombres. Dice en el capítulo 2, verso 23 al 25, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Jesús conoce perfectamente este tipo de personas que vienen a verlo. Sí, Jesús conoce no solamente las personas que vienen y que creen por los milagros que él está haciendo, sino que también conoce a este hombre religioso, fariseo, que viene delante de él, que viene de noche, ¿sí? No, casi como en incógnito, y le hace preguntas, le hace cuestiones, y Jesús le quiere explicar una y otra vez. Y cuando Jesús mismo le explica, este hombre simplemente no la agarra, no entiende lo que está pasando, no entiende lo que Jesús le está diciendo, tanto que Jesús tiene que explicarle con mucho más detalle. Y veamos cómo trabaja esto. Ya conociendo que Jesús sabe lo que Nicodemo está pensando, que Jesús conoce lo que los hombres tienen en mente, lo deja hablar y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Salvador ni como Mesías, le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, esa es la primera introducción, el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Este mismo Nicodemo, que fue tan impactante las cosas que Jesús le dijo,
que no dudo que siguió y siguió y fue siguiendo los pasos de Jesús, tanto que hasta el capítulo 19, verso 39, aparece con Jesús, con José de Arimatea, perdón, ¿sí? Y se presenta con óleos y con ah, ah, pues sí, con óleos y con mirra y con todo, porque para ungir o para ponerle el cuerpo de Jesús ya muerto, ¿verdad? Y, y se presenta, el mismo escritor lo vuelve a mencionar. Fue tanto el impacto de lo que este hombre miró y todavía después de que platicó con Jesús, que fue siguiendo, fue dando seguimiento a todo lo que Jesús hizo. Bueno, este mismo hombre todavía no, en este punto todavía no miraba lo que era la verdad, lo que era lo que Jesús le había dicho. Le dice, si no está Dios con él, reconoce que tiene que estar Dios con este hombre. Dice, yo me imagino a Nicodemo diciendo, sé que este hombre es especial, tiene algo diferente. Y tiene que estar Dios con él, si no, no pudiera hacer lo que está haciendo. Y se va y se lo confiesa a Jesús. Jesús, recordando esta parte, la primera frase la primera cosa que Nicodemo le dice a Jesús, al final de la plática, en el capítulo 3, verso 21, le aclara, le dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces sí, Nicodemo, todo lo que dices es cierto, ¿sí? Tiene que estar Dios conmigo, pues obviamente porque yo soy la verdad, yo practico la verdad porque yo soy la verdad, pero el que practica la verdad, ¿verdad? Viene a la luz, así como tú lo has hecho, pero para que tú puedas no nomás ver el reino de Dios, sino también entrar en el reino de Dios, tienes que hacer lo siguiente, y te lo voy a explicar, déjame te lo explico, Nicodemo. Capítulo 3, verso 3, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa es la primera respuesta que Jesús le dio. El que no naciere de nuevo. Y en el capítulo 1, verso 29 del mismo Evangelio de San Juan, nos dice, el siguiente día vio Juan, este es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este mismo sacrificio, ese mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es lo que tenemos que, le está dando una pauta, le está dando una pauta para que crea, para que empiece a recordar, ¿sí? Lo que Juan el Bautista, este hombre, ¿sí? Que está en el río Jordán bautizando gente que ya han oído de él, que saben perfectamente quién es, ¿sí? Es, es precisamente lo que Jesús también ya había hecho. O sea, no le está diciendo lo que Jesús no haya hecho anteriormente. Cuando le va a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, obviamente las preguntas van a venir de Nicodemo. Jesús está preparando el camino, ¿sí? Pero a lo que Jesús también se refería, no solamente el hecho de que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también en Romanos 6, capítulo 1, verso 15, hablando obviamente de este nuevo nacimiento, dice, capítulo 6 de Romanos del 1 al 15, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es Pablo hablando acerca del nacer de nuevo, del bautismo. Jesús le está tirando y le está preparando el camino a Nicodemo para que lo entienda a la primera, ¿verdad? Pero obviamente vamos a mirar que Nicodemo no lo entiende, pero le está diciendo, esto es nacer de nuevo.
Las citas bíblicas que les estoy dando es para que ustedes también, al leerlas, entiendan de lo que está hablando Jesús. Sí, sabemos que es nacer de nuevo. Ahora, hoy en día, tenemos toda la información que anteriormente no se tenía. Incluso siendo maestro, como lo dice más adelante Jesús, siendo maestro de la ley, Nicodemo no había entendido el hecho de nacer de nuevo. Bueno, en Romanos habla acerca de esto, de muertos al pecado. Nacer de nuevo es negar la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Luego en el verso 4, ya lo vimos, verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo está explicándole en la carta de los romanos algo que él ya ha vivido, ¿sí? Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que al final de cuentas ese era uno de los deseos de todo buen creyente, ¿sí? Mirar el reino de los cielos, mirar cómo el reino de Dios, la promesa del Mesías, ¿verdad? Y aquí le dice ver el reino de Dios. Sin embargo, Nicodemo no se queda callado y Jesús le da la oportunidad todavía de que siga conversando con él. Entonces el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Antes de eso, hay más versos bíblicos. Segunda de Corintios. Sí, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hablando del bautismo. En Tito 3:5, que es una de las es uno de los versos bíblicos también importantes, pero vamos a mirar ahorita lo que es el último verso, que es Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23, para ir poniendo las cosas en relieve, para poder entender cómo Jesús se lo está planteando a Nicodemo. Se lo está planteando a Nicodemo antes de que Nicodemo haga las preguntas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra que vive y permanece para siempre? El verbo, la palabra que vemos en capítulo 1, verso 1 del mismo Evangelio de San Juan. Ahora, Nicodemo está escuchando a Jesús atentamente. Y esta es la primera respuesta que Jesús le da. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Perfecto. Entonces Nicodemo dice, obviamente es una respuesta natural. Sin embargo, vuelvo a repetir, las preguntas están fuera de lugar. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjate lo que es la capacidad humana, lo natural, la carne, cómo piensa. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Segunda respuesta que Jesús le da. Respondió Jesús y le vuelve a decir, de cierto te digo. Cada vez que leamos de cierto te digo, quiere decir, estoy diciendo la verdad, no miento. Y aquí Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí más enfatizado y con más detalle le dice, no solamente no naciere de nuevo, es decir, el que no naciere de nuevo, sino que dice, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar. Ahora ya no le dice puede ver, sino ahora no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vamos a mirar qué dice Tito capítulo 3, verso 5. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla acerca de nacer de agua y de espíritu, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay mucho que darle vueltas al asunto. Aquí está hablando del bautismo, nacer de agua y del espíritu. ¿Sí? Dice Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate cómo lo pone Jesús, en qué forma lo pone Jesús, sin titubear, sin dudar de lo que se está hablando. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le hace una explicación más detallada. Por lo mismo, porque Nicodemo no está entendiendo, pero Jesús ya conoce lo que los hombres piensan. Entonces, antes de que antes de que Nicodemo haga otra vez otras preguntas, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, mira Nicodemo, lo que me estás preguntando es cómo puede el hombre nacer siendo viejo o puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Eso es de carne, eso es de la carne. Yo no te estoy hablando de la carne, yo te estoy hablando del espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le repite y le enfatiza en el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la tercera vez que Jesús le dice, nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, es necesario nacer de nuevo. Y yo me imagino a Nicodemo con los ojos de plato, escuchando a Jesús hablando de esa forma. Y Jesús todavía no lo deja responder, no le deja hablar a Nicodemo, y en el verso 8 le dice, el viento, y esto es hablando del Espíritu Santo es el representante del viento, el Espíritu y viento, en este contexto estamos hablando del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos habla de la voluntad propia que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser de la forma que Él tiene que hacer. A nadie le va a pedir permiso porque el Espíritu Santo sabe qué hacer y cómo hacer. Entonces, el que Jesús esté diciendo que el Espíritu va y sopla y quiere, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿sí? Habla de, estás mirando las señales que está pasando, ¿sí? Y no entiendes, no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, hay muchas cosas que están pasando a tu alrededor, Nicodemo, y no estás captando, no estás entendiendo, ¿sí? Lo que está pasando ni lo que te estoy diciendo. Sin embargo, Jesús mismo, ¿sí? Es paciente con Nicodemo, así como es paciente con todos nosotros. Y esa es también la forma que nosotros deberíamos de ser con otras personas al explicarle el hecho de que nacer de nuevo es una parte importante, ¿sí? El bautismo es una parte importante del creyente. Del verso 8 voy a repetir, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, en el verso 9, la tercera más bien intervención de Nicodemo le dice, respondió Nicodemo y le dijo, y eso es una pregunta nada más, ¿cómo puede hacerse esto? Esa era la pregunta que tenía que hacer Nicodemo al principio, antes de decir cosas de la carne. O sea, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿O puede acaso entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas no eran las preguntas que Jesús iba a responder. Él tenía que decir, ¿cómo puede hacerse esto? Y esa es hasta a la tercera intervención en la plática de Nicodemo que hace la pregunta. Y entonces Jesús le dice una tercera vez y una tercera respuesta. En el verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Obviamente es una pregunta que Jesús sabía la respuesta. ¿Sí? Él sabía perfectamente la respuesta. La respuesta era obvia que no sabía. No sabía ni siquiera dónde estaba parado o con quién estaba platicando. Esa es una verdad. Y en el 11, Jesús continúa diciendo, por tercera vez le dice, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y fíjate, si te estoy diciendo cosas terrenales, de que tienes que nacer, el bautismo se va a hacer aquí en la tierra, el creer se va a hacer aquí en la tierra, el aceptar lo que te estoy diciendo va a ser aquí en la tierra. Pero si te dijera cosas terrenales, si te dijera cosas celestiales, pues mucho más eh, sin poder entender te quedarías. Prácticamente lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y aquí es donde en las cosas celestiales hablamos, o vamos a poner a capítulo 3, versos 31 al 34, que también lo vamos a mirar más adelante, sin embargo aquí lo tocamos, cómo es que Juan el autor, Juan el apóstol, el autor del evangelio que estamos leyendo, habla acerca del que viene de arriba. Y el que viene de arriba lo explica Juan de la siguiente manera. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Obviamente nadie lo va a recibir porque no entienden, no van a aceptarlo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y puede estar hablando mismo Juan de sí mismo, o cualquier creyente hoy en día que acepte el hecho de que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ese también puede servirnos a nosotros, ese verso. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando que el Espíritu Santo va a trabajar de la misma manera ayer, hoy y mañana. No hay vuelta de hoja. El Espíritu Santo no se limita en nada. Por eso dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, del verso 3 en adelante, voy a poner en práctica lo que les puse la vez pasada. Del verso 3 en adelante, dice, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cada vez que leamos una referencia que tenga que ver con el Hijo del Hombre, vamos a decir, o voy a leerlo como si Jesús estuviera hablando, y voy a decir yo. ¿Ok? Porque es un título que Jesús mismo se da. En lugar de decir yo, dice el Hijo del Hombre. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, yo. ¿Verdad? Que estoy en el cielo, o que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que me ha dado a mí, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas me tenga a mí eternamente. Porque, porque no me envió Dios a mí al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. El que en mí cree no es condenado, pero el que no me cree ya ha sido condenado porque no me ha creído a mí. En el 19. Y esta es la condenación, que yo vine al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que a mí, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo me aborrece a mí y no viene a mí, para que sus obras sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica lo que yo hago, viene a mí, para que sea manifiesto
sus obras que son hechas en Dios, o también se puede decir que son hechas en mí. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué lo leí de esa manera? Porque la semana pasada, el estudio pasado, ¿sí? Hablamos de que cuando Jesús habla acerca del Hijo del Hombre, que aparece 82 veces en el Evangelio, 69 veces en los sinópticos y 13 veces en el Evangelio de Juan, siempre se figura en los Evangelios por Jesús. Es Jesús hablando del mismo, con excepción de Esteban. ¿Se acuerdan? Bueno, y que las palabras que estaban subrayadas en el estudio anterior eran las palabras en la tercera persona de Jesús. Entonces, como lo leí hace rato, es obviamente como si Jesús dijera solamente, se mencionara a él mismo cada vez que se menciona el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Hombre, la luz, la vida, la verdad, Dios. Entonces, así fue. La tercera persona de Jesús, que es prácticamente la persona del yo o del yo soy, como lo vimos en el estudio pasado. Y sería muy interesante que Nicodemo, al escuchar que Jesús habla de esa manera, quedó impactado completamente del cómo este hombre está hablando con esa seguridad y con con ese poder de palabra, ¿verdad? Y sin embargo, ese impacto fue tal que hasta el último, cuando Jesús muere, Nicodemo está ahí. Está ahí junto con José de Arimatea. Y estoy seguro que también en, en el tiempo venidero lo estaremos mirando, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, verso 3, se habla de lo siguiente. Y este es el punto principal de esta segunda parte. Es cuando Jesús le responde por primera vez a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la parte de nacer de nuevo, que es del capítulo 3 del verso 1 al verso 8. Jesús trata de la regeneración, según vimos en el Tito capítulo 3 verso 5, o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, sin el cual, o sin el nuevo nacimiento, no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna, recibir a Cristo mismo y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores importantes con respecto al nuevo nacimiento. Cuando vemos uno por uno y leemos las partituras bíblicas, vamos a mirar cómo es. Voy a leer nada más el primero, ¿sí? Punto número 1. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona, según Romanos 12, 2, Efesios 4, de 23 al 24. Por Dios, el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 6 y Tito 3, 5. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Vemos en Juan 3, 16, 2 de Pedro 1, 4, 1 de Juan 5, 11, que lo convierte en hijo de Dios, según Juan 1, 1. Y Romanos 8, 16 y 17 y Gálatas 3, 26. Perdón, era Juan 1.12, no Juan 1.1. Juan 1.12, Romanos 8, 16, 17 y Gálatas 3, 26. Y una nueva criatura, según 2 Corintios 5, 17 y Colosenses 3, 9 al 10. Ya no se conforma a este mundo, según también Romanos 12, 2, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios 4, 24. Now, vamos a hacer esto. Son 8 puntos. Se los recomiendo que los lean. Lean las versiones, lean los versículos bíblicos. No les pido que se lo memoricen, porque es mucha información, pero sí es algo que tendremos que entender cómo la regeneración trabaja. La regeneración, que es prácticamente el nacer de nuevo. Nacer de nuevo, creer en Jesucristo primero, que esa es la primera parte que vimos, ¿sí? Y nacer de nuevo.
Jesús se lo pone de esa manera a Nicodemo porque primero le dice, hay que nacer de nuevo. Y después de que le hace 2, 3 preguntas que estaban fuera de lugar, Nicodemo hace la pregunta correcta. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Verdad? Le hace, ¿cómo puedo hacer y cómo puede hacerse esto? Esa es la pregunta que Jesús quería oír de Nicodemo. Y entonces le habla de las cosas que son terrenales para que no se turbe si le dice cosas que son celestiales, porque si no cree las terrenales, pues no va a creer las celestiales. Y entonces entra al capítulo 3, verso 16 en adelante, obviamente mencionando el 15 primero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y del verso 16 al verso 21 es Jesús hablando y diciéndole qué es lo que tiene que hacer. En esencia es creer, 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 ¿verdad? Y después de creer, bautizarse, que es parte de lo que es la regeneración. Bueno, entonces con esto lo dejamos hasta aquí. Por favor, lean. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo a cualquier momento. Muchísimas gracias. Manden texto, manden emails, como quieran. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Nos estaremos comunicando la próxima vez.